Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Hay veces que uno se sorprende constantemente porque parece que se conoce ya todo de un tema en cuestión y hay personas que lo agotan. Y esa misma persona nos vuelve a descubrir una y otra visión, una y otra instantánea, repetidamente. Eso es un trabajo muy exhaustivo, muy concreto y sobre todo con mucho empecinamiento para que las cosas salgan como él quiere que salgan, ¿eh? Y es algo que conocen ustedes sobradamente. Yo pedí a los compañeros antes de presentarlo a él que tomen esta portada, porque ya la foto lo dice todo. Hay ciertas fotografías que hablan por sí solas, que no pasan desapercibidas, que evidentemente llaman la atención y que en su momento llamaron la atención y mucho del fotógrafo que la hizo, ¿eh? Una instantánea que indudablemente es de otra época, no solo por el blanco y negro, sino por el propio hábito que tiene esta hermana, podríamos decir, bueno, de proporciones orondas, ¿eh? Una fotografía que es la portada de este catálogo de fotografías que tiene por título Álbum de la Memoria Compartida y lo firma Pepe Ponce, que está con nosotros. Pepe, muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Antonio. Bien. Pues encantado de estar aquí y nada, y entrar por esa portada de lujo, que es una señora que se ve que está rellena de vitalidad. Totalmente, ¿eh? Yo es que... y por lo visto han pasado gente por la puerta del Ateneo, donde está el cartel grandes Sí. dimensiones, han pegado un grito y han dicho mi monja, Esperanza. Por lo visto esta señora aparte es grande en aspecto y es grande en humanidad. En humanidad. Y las personas que la han reconocido hablan muy bien y tienen un recuerdo espléndido de la monja, de la Sor Esperanza, la hermana Esperanza, no sé todavía cómo denominarla, pero por lo visto es una atractiva mujer porque tiene un corazón de oro. En Alucemas. Eso concretamente es una comunión en Alucemas, esa villa Sanjurjo que se llamaba antes y que actualmente pues se llama Alucemas. Bueno, en español, en marroquí tiene otros nombres, pero bueno, nosotros vamos a recordar esa presencia de Málaga en esa frontera tan cercana que es Marruecos, en la zona del protectorado. Resulta, hoy yo acabo de venir de la exposición. La exposición que está en el Ateneo. En el Ateneo, en calle Compañía, y continuamente mi amigo Andrés, que es el que está al cuidado ahí, del Ateneo: Pepe, te están esperando, hay una señora que es de Tetón, hay una señora que tal. Las mujeres tienen una vida especial y aquí tengo las firmas, los teléfonos, los correos, me están dando una información exquisita y la señora Esperanza, pues resulta de que es una... Podemos buscar la santidad también. Ahí está en una de las fotos nuestro don Manuel González, el obispo de Málaga, que está canonizado, también aparece en una de esas fotos. El malagueño en el protectorado o en el norte de Marruecos, conviviendo con nuestros vecinos de Marruecos, y ahí hay una semblanza, que es lo que yo he tratado de recoger, que la historia no la hacen los historiadores, la historia la deben hacer de partida y de base los ciudadanos de a pie, y ahí se refleja a través de los álbumes particulares una recopilación de la vida cotidiana a través de los álbumes, de esas cajitas donde se guardan de lata, esos las cajas de recuerdos, lata, como tú me diste, ¿no? Y ahí están nuestros recuerdos y está la historia, y a través de esas imágenes se puede recomponer de una manera muy agradable. Ahí vemos precisamente un cartel: Nador a sus visitantes. Nador, Villanador, que está muy cercano a Melilla. Pues hay una fiesta que nos recuerda, pues lógicamente había una similitud con lo que se hacía en la península, lógicamente en esa zona ante la guerra y posguerra, donde lógicamente es una isla donde, unas condiciones más favorables para la convivencia. Pues precisamente esa fotografía que veían es del año 1930. Hay muchas cuestiones que en esa parte del continente africano mucho tienen que ver con la propia historia de España y con muchos españoles que hoy residen en la península. Por cierto, aprovechamos, ya que estamos hablando de España, ¿verdad?, para saludar a los que nos ven en Sevilla, en Valencia, en Córdoba o en Madrid y por internet en los 5 continentes. Hay veces que esa historia no se puede perder. En Málaga siempre lo decimos, tenemos ahí un barco en el puerto, salida diaria, cariñosamente lo llamamos el melillero, aunque los de Melilla son melillenses, ¿verdad? Sí. Pero es el melillero, y ese es quizá el nexo de unión que nos queda con un municipio hoy independiente, pero que hasta el año 95 era parte de Málaga, era parte de la provincia de Málaga. Todas estas cuestiones del norte de África están muy diluidas. Hay quien no sabe ubicar, incluso hablando de Melilla,
Melilla, que es como si estuviera ahí enfrente, y Melilla está enfrente de Almería. Es correcto, correcto. Pero tenemos ya una mirada tan cercana. Ahora mismo acabas tú, al hilo de lo que acabas de decir. Hace poco un colectivo de amigos de Nador, porque ahí participan 4 colectivos de gente que nacieron, vivieron y siguen atados a esa historia de Nador, y hace como poco más de un mes se reunieron en Denia y reunieron personas que venían de Francia, de Cataluña, y buscan el encuentro para intercambiar esos recuerdos, y han tenido pues recientemente un encuentro que se va a ver reflejado en uno de los personajes que tan lindo que aparece en este documental, donde él define claramente ese encuentro de niñas que ya tienen 80 años, de niños que tienen hasta 90 y que reviven y recuerdan esos principios, esa isla histórica que no está totalmente estudiada, y que yo creo que a partir de aquí y a través del Ateneo vamos a mostrar una segunda parte más amplia, donde vamos a recordar de una manera muy sencilla, con la participación de los ciudadanos de a pie, que te cuentan sus historias reales o sentidas, y lo muestran a través de ese recorrido, a través de su historia particular, de esa caja de carne de membrillo con la foto. Claro que sí. Pues vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a publicidad muy brevemente, porque a continuación le vamos a presentar también un documental en el que esta casa, porque una televisión, también ha colaborado, y saben ustedes que es fundamental la ayuda entre unos y otros para que ese patrimonio al final esté vivo. Vamos a publicidad, volvemos enseguida y se lo explicamos. Anunciados, buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Anunciados, tu periódico de anuncios gratis de Málaga todos los lunes en tu kiosco. Vende, compra, alquila, encuentra trabajo, amistad y pareja. Pon tu anuncio gratis llamando al 952 26 9100. El periódico de anuncios gratis de Málaga. 20 años a tu servicio. Si tienes una empresa o un negocio, infórmate de nuestras ofertas para publicidad. Pues tienen exposición en el Ateneo con ese álbum de la memoria compartida que lleva por título la exposición del Ateneo, pero es que también coincide con el propio documental que ha sido un trabajo también constante de indagación, de búsqueda y sobre todo de al final tener los resultados esperados, ¿no? Claro, lo que se pretende es que no contar la historia desde el papel documento que están ahí, sino que ese documento vivo, que es la persona que vivió, que nació, que tiene una realidad vivida, y es el que lo cuenta mejor. Por lo menos hay que tenerle mucha atención. En ese caso hay 11 entrevistas de 11 personas a las que le agradezco infinitamente su colaboración, y de corazón y de la manera que cada uno sabe hacerlo, cuenta su pequeña historia, que es una gran historia que se suma al conocer esta historia común, que a veces se nos olvida que esos vecinos de ahí, atrapados en esa historia de la guerra de África, hay algo más, ha habido algo más, y conviene conocerlo, lo bueno y lo malo y lo regular, y sobre todo a través de las personas que lo vivieron. Y en este caso, esas entrevistas, también aparte de la colaboración de Procono Televisión, la Facultad de Ciencia y la Comunicación, y dirigido por Álvaro Luna, ha sido la persona que ha participado junto con, en fin, con la autorización plena del decano de la Facultad de Ciencia y la Comunicación, Juan Antonio García Galindo, y especialmente una comunicación también, una intervención estupenda de Bernardo Díaz Nosti, un especialista también muy amplio en el tema de la comunicación. Han participado en que esto lo veamos y podamos seguir ampliando y conociendo esta historia reciente, agradable, y donde la participación malagueña es tan grande que es sorprendente que el porcentaje de personas que directa o vía indirecta ha estado, conoce, sabe, ha sentido, tiene fotos, tiene información de ese pasado muy reciente que es el norte de África. Pepe Ponce ha conseguido un anhelo que tenía desde hace tiempo. La fotografía él la capta, la busca, la tiene entre sus manos y la trata pues entre algodones. Pero siempre en las conversaciones privadas nos dice, pero hay cosas que se escapan, que están en la palabra, que están en las miradas, que en un momento dado eso la memoria lo va a borrar. Y después no se le puede preguntar
a la foto ni se le puede insinuar a la fotografía para que empiece a hablar, ¿verdad? Esta vez estás colmado, ¿no? Sí, y sobre todo porque aquí se puede demostrar una cosa que está muy demostrada, que una fotografía no es un papel, es un documento vivo que está permanentemente hablando. Lo único que hay que prestarle atención y oído. Entonces la foto siempre habla, y habla más de lo que pensaba el autor de esa foto. Y cuando transcurre el tiempo resulta de que sabe más, esa foto da más información. Y cuando se hace una lectura atenta, una mirada atenta a la foto, descubrimos muchas cosas. Muchas cosas en 37 minutos. Todo tiene que tener un tiempo en esta vida, más o menos, ¿verdad? Pero en esta ocasión son 37 minutos. A Pepe Ponce, como autor y director de la obra, ¿se le antoja corto o largo? Muy corto porque, dado las circunstancias y que el tiempo, pues no siempre uno cuenta con las horas, hemos echado pues más horas de las que podemos, pero insuficiente para que se pueda mostrar esta realidad histórica tan interesante y tan amena, y que hay que ampliarla y pues tener una continuidad. Pero bueno, con la ayuda de mucha gente a las cuales no soy capaz de relatarlo, pero hay más de 60 colaboraciones, hay 22 ponencias. Y después también pues la Diputación ha tenido el gusto de que nos ha ofrecido ese catálogo, y el Ayuntamiento, Cultura, a través de Damián Caneda, pues también nos va a colaborar y va a intentar de que esta fuente de información histórica se mueva, y no solamente se mueva por Málaga, sino por Andalucía, y termine en Marruecos, con otro trabajo que viene a continuación, donde las entrevistas, la documentación parte de allí hacia acá, de forma que podamos llegar a ver ese equilibrio donde los humanos nos parecemos tanto que solamente las pequeñas diferencias las crean los políticos. Desde luego. Y antes ya de dar paso al propio documental, el Centro de Estudios Hispano-Marroquí, con sede en Málaga, también ha colaborado, se ha sumado al proyecto, porque lógicamente su labor es esa, dar a conocer y a divulgar, y entonces la clausura de esa semana dedicada a mostrar todas estas ponencias, estuvo presente, y en fin, con el apoyo, y en el caso de su representante máximo, que es Julio Andrade, pues está encantado, y que todo lo que vaya sirva para, en fin, tratar de buscar unas relaciones hermosas como tenemos que tener los vecinos. Pues esto sirve, la cultura es la panacea donde todo el mundo se encuentra, y en este caso la imagen amable, cariñosa, la relación entre los vecinos, y contar esa historia siempre, en fin, pone de acuerdo, y es más fácil de la conexión con otras culturas que a veces nos parecen más distantes de lo que no lo son. Claro que sí. Bueno, pues lo vamos a ver íntegro, si les parece. Así que desde aquí hasta el final del programa, el documental para todos ustedes, y en primicia, podemos decir. Sí, la primera vez que se mostró cuando se iniciaron las jornadas, que también yo le llamo miradas múltiples. Sí. Es el cuarto ciclo, con la idea de definir en qué consiste estas cosas, mirar una parcela histórica desde muchas miradas, para que cada uno tome sus propias conclusiones. Pues vamos a disfrutarlo, Pepe. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Citar a nuestro amigo Diego Bandera, por supuesto, que se ha dejado los ojos pegar en el monitor, y el resto del equipo, como en tu caso, de que tú también eres patrimonio de Málaga, Antonio. Bueno, pero agradeceselo a Procono Televisión, y ya terminamos antes. Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración y por el interés que tomáis por la cultura. Gracias a ti, Pepe, siempre. Además, a todos ustedes, los dejo ahora con el documental. Nos emplazamos para la próxima semana en directo, el lunes a las 7:30. Obsérvenlo, cuídenlo, memorícenlo si pueden, y sobre todo, disfrútenlo mucho. Con ustedes queda. A los otros que los había tocado no tenían madre, o sea, los había muerto. Y mi madre era la única que había, y estaba llorando. Cuando yo llegué al salón a decirle que me había tocado África,
Y le dije, mamá, no llores, porque Dios habrá hay en todas partes, por lo tanto no tienes eso. Y efectivamente así fue. Tú comprenderás, yo no había visto el mar. Y llegamos a Melilla sobre las 5. Y allí en el Morro nos dieron otra vez unas judías blancas, potaje de judías, y nos dieron un huevo cocido y una naranja. Y de allí ya estaba todo lo que es el puerto de Melilla, pues lleno de soldados, allí donde podían verse puestos. Una vez que juramos bandera, volvimos a subir al Gurugú. Nos llevaron al Gurugú. Aquello era otro mundo, porque allí había de todo. Aquí en Málaga, que allí en la calle la Marina esa, no pude yo comprarme un pollo, por esto una vez, pues allí había pan por todas partes, y aquí en España el pan estaba más caso que escaseaba por todas partes, lo que más es. Y entonces allí las señoras, había 15 o 20 señoras con una barra de esas largas así francesas que decían entonces. Ayer en Melilla, o sea, cuando ya ascendía a cabo primero, entonces yo estuve, uno de los días tenía servicio, y me escapé del servicio y fui a un baile que se llamaba Colón. Allí conocí a la que luego fue mi mujer, y de allí ya, o sea, que hice ya por la esa de quedarme ya en el ejército. Cuando llevaba bastante tiempo en el ejército, viendo que no ascendía, porque estaban los sargentos provisionales de la guerra, tenían que hacer la transformación y ellos eran los que ascendían. Entonces un compañero, un soldado, me dijo, Pinilla, han salido 1.300 plazas de policía para la policía armada y de tráfico, que era entonces policía armada y de tráfico. Y digo, pues no me voy, pero luego después lo pienso y digo, hazme la instancia y me la echa. Y efectivamente me la echaron, eché la instancia y fui a Madrid, y en Madrid oposité y saqué plaza. No era el almacén. Yo pasaba, mira, nosotros lo que buscábamos eran judías. Te enseñaban la documentación y todo, y lo dejabas pasar. Pero como te digo, llevaban las chilabas, y dentro de las chilabas llevaban las metralletas. Con un mes de edad mis padres se marcharon a Chagüe, donde he vivido toda mi niñez y mi primera juventud, hasta el año 1950, o sea, del 32 al 58, un par de años después de la independencia. Pues ya de ahí tuvimos que emigrar, porque allí ya prácticamente no había ya españoles, y quedaban muy pocos, porque claro, Chagüe era una ciudad que tenía mucha población militar, había cuarteles allí, por la proximidad que tenía con la zona francesa, y cuando ya los cuarteles se marcharon de allí, para allí ya casi no había nada que hacer. Bueno, vivíamos tres culturas y nos respetábamos y convivíamos muy bien, claro, siempre había un límite, o sea, esa familiaridad íntima y eso, pues hasta ahí no llegábamos, en que yo podría a lo mejor entrar como entrar en casa de un vecino en español o cualquiera, pues entraba en su casa, no, ya ahí había un límite, ¿no? Pero fuera de eso, las relaciones pues eran muy cordiales, ¿no? Siempre correctas, y nos llevábamos bastante bien, ¿no? En todo lo que pasa. Lo que pasa es que, claro, allí en Chagüe, la población judía se fue marchando muy pronto. Eran descendientes de los sefardíes, de los hebreos expulsados de aquí de España, y conservaban, por cierto que conservaban todavía el habla hispana de aquella época, que el ladino, me parece que se llama jaquetía, ¿no? Jaquetía, creo que es la forma de hablar, pero ellos se expresaban todavía en la lengua que conservaban desde su vivencia en España. Era un comercio al letal,
teníamos allí pues de todo, lo que es un comercio de un pueblo, como decir, porque Chagüe, al fin y al cabo, aunque era la capital del territorio de Gomara, pero prácticamente era un pueblo, no era muy grande, ¿no? Y Chagüe pues conservaba, dentro de sus murallas, conservaba la población marroquí, que ese había sido un recinto cerrado, hermético, donde antes de haber sido ocupada por los españoles, allí no permitían la entrada de extranjeros, allí tenían que entrar solamente los nativos, porque se han dado casos de que hasta alguno que entró disfrazado o algo lo descubrieron y lo pasaron por la piedra, ¿sabes? Se lo liquidaron. Bueno, vivencias son, digamos, imborrables, porque es la niñez. Y yo creo que cualquier niño que ahora sea hombre se acordará de ella. Y a mí me cabe, no sé, el gusto de haber vivido en aquel Chagüe tan bonito, tan plácido. Yo estaba siempre en la calle, o sea, que yo era un niño que iba de mi casa al colegio, del colegio a mi casa y luego calle, porque en realidad entonces no había coches y cosas estas. Y además el cariño de la gente de allí. O sea, que allí me encontraba uno muy a gusto, como si fuese el patio de mi casa. Yo, por ejemplo, los marroquíes, los chagüinos, pues lo veía y me cruzaba con ellos. Y hola, y algunas veces jugábamos a la pelota en el patio del colegio, porque incluso Chagüe, como es su contextura de ciudad, no permite jugar en la calle, porque son cuestas todas, los valores de María. Había algo en las afueras que convivía pues para un encuentro determinado, pero ya a partir de una edad superior a la que tenía yo. Yo era un niño de 10 años. Y entonces era correr, ir a la huerta, coger de vez en cuando una pera o un membrillo. Quizás me queda muy grabado el entorno del colegio. Teníamos un maestro, don Joaquín, que este es el causante, los hijos de este, que tienen de mi edad ahora, los hijos, que también han sido maestros de escuela, se han jubilado como tal, que convivíamos con ellos, de niños, hacíamos todas las travesuras de los muchachos de entonces. Y entonces ese arraigo al colegio es quizás lo que más atracción ha tenido para el futuro de nosotros volvernos a encontrar en todos esos encuentros que solemos hacer desde hace 12 años y que repetimos a pesar de mi corto espacio de vivir en Chagüe. Me incorporo a Tetuán de la noche a la mañana, o sea, desde salir por la mañana de Chagüe y dormir en Tetuán, que eran 2 horas de camino, me encuentro con una ciudad mucho más grande, pero tuve por un lado la suerte de vivir en la Morería, lo que era el Soco Foqui, que le llamaban, el Soco Grande, y allí viví prácticamente casi un año, hasta que buscamos otra vivienda más acorde y fuera de los límites, digamos, de lo que era el barrio Morro, ¿no? El barrio árabe. Pero la convivencia es muy grata, jamás, y lo digo jamás, esa palabra que a mí no me gusta, los nunca y siempre y jamás no me gusta utilizarlo, pero a veces hay que usarlo. Tuve ningún incidente y yo era un niño que salía para el colegio, que tenía que atravesar múltiples callejones, y a cualquier hora había una seguridad absoluta, o sea, nunca se metieron conmigo. Mi padre, que era militar, ya estaba destinado en los Pirineos, en el Valle del Roncal, y desde allí, entonces yo tenía 7 años, desde allí pues lo destinaron, o pidió el destino a Villa Sanjurjo, que entonces se llamaba así. Hoy se llama, antes había sido Alucemas y hoy se llama Al-Hoceima, en árabe. Nosotros llegamos allí en marzo de 1947, año que señala un hito histórico en la historia de taurina de España, porque fue el año que murió Manolete. Yo no me gustaban los toros, pero lo oía, que se lamentaban de que había muerto Manolete, que si el más grande, que si el cordobés, no sé. Y vamos, es un recuerdo imborrable. Villa Sanjurjo no es una ciudad, nunca fue una ciudad marroquí, porque Villa Sanjurjo creció
desde un campamento que se formó en la playa en el año 25, cuando el desembarco, y desde ahí fue subiendo, porque la playa baja en unos taludes muy abruptos, y va subiendo hasta una pequeña meseta donde se fue conformando la ciudad, que era totalmente europea, trazada a escuadra y cartabón, y allí no había Medina, ni ciudad marroquí, ni Alcazaba, ni nada de nada. Luego ya con el tiempo pues fueron habiendo algunas mezquitas y algo de la cultura marroquí, pero en principio Villa Sanjurjo era una ciudad totalmente española. Los habitantes eran militares y funcionarios y personas, pues comerciantes y personas que iban allí para hacer alguna actividad que les permitiera vivir. Normalmente era una explanada grande donde ellos se ponían allí en el suelo, cada uno ofrecía sus productos, que si uno una taleguita de trigo, el otro unas mazorcas de maíz, el otro un paquete, como he dicho, unos paquetitos de manteca. Más bien entre ellos había el trueque. Los españoles normalmente pagaban con dinero. En Villa Sanjurjo, allí se llamaba Grupo Escolar. Existía el Grupo Escolar España, luego había un colegio de monjas que se llamaba La Divina Infantita y estaba luego el instituto que le decíamos el patronato. Y en Chagüe pues estaba el colegio primario, que era de enseñanza primaria, que era el grupo Ramón y Cajal, que hoy sigue existiendo como escuela marroquí, y el instituto. Había cierta separación en actos sociales, pero de altura. En la convivencia diaria no había ninguna, porque estábamos juntos en la misma escuela, en el mismo instituto, en la misma piscina, en la misma iglesia. Primero fue una droguería y luego se convirtió en farmacia. Y pues allí pues su vida nos ha engendrado a todos nosotros, bueno, que han vivido 3 hermanos míos, pero 5 murieron. Es una cosa de que teniendo una farmacia mueran 5 hermanos por infecciones, pero es así. Y bueno, pues allí toda la vida, yo excepto mi estudio, pues he estado viviendo allí. Y yo he seguido, mi hermano Adelino también. Yo me quedé allí pues porque ya veía a mi padre ya que no podía tirar. Y como mi hermano tenía un laboratorio y se ocupaba más del laboratorio, yo veía a mi padre tirando con enfermos, tenía una osteoporosis, tenía artrosis y tal. Porque, bueno, allí hay muchos pobres, había por lo menos muchos pobres, y antes de ir al médico consultaban con nosotros, pero ya de tal manera tenía fama mi padre, sobre todo, de haber curado a tanta gente, que incluso había personas que después de haber ido al médico venían a consultarte a ti si se tomaban eso o no se lo tomaban. Que en mi juventud, cuando hacía un atrastallo por allí, yo me iba a casa corriendo a la casa del amigo más cercano, como las puertas siempre estaban abiertas, me metía debajo de una cama y luego iban a buscarme y la madre decía, no, aquí no hay nadie, porque en realidad ella creía que no había nadie, pero yo estaba allí escondido. Claro, yo me acuerdo que los hebreos, las mujeres, tenían la costumbre de dejar el botijo con la puerta abierta y tenían la cortina y dejaban el botijo para que se pusiera el agua fresca. Y algunos gamberros, como yo, que era un gamberrillo íbamos con un tirachino, ¡bom!, y le rompíamos el botijo. Para nosotros, por ejemplo, todavía no había llegado la penicilina aquí a España, y hubo un hebreo, que se llamaba Jacobo, que a mi padre le propuso que trajera la penicilina de Estados Unidos. Y mi padre no tenía dinero para eso. Y entonces le dijo, mira, yo no puedo hacer esto. Y él le prestó el dinero, sin cobrarle nada, para que trajera la penicilina. Y luego se la llevaban de allí y la pasaban aquí a España de contrabando. Asociación Cultural de Antiguos Residentes de Villa Sanjurjo. Muchos, como yo, que nacimos allí, vivimos y convivimos en las demás en Villa Sanjurjo. En la autora Villa Sanjurjo, pues a raíz de la independencia vino la diáspora y nos pasamos a España o a todas partes. Entonces, un núcleo fuerte de antiguos residentes fueron a Madrid, otro a Cataluña y otro a Málaga, sobre todo. Con el tiempo nos vamos viendo, se van perdiendo los encuentros y tal,
hasta que llega un momento que un grupo en Madrid decide reunirse un día determinado para hablar. Y allí acuerdan de fundar una asociación que nos reúna, porque a todos nos une una cosa, sobre todo los que hemos nacido allí, que somos los que comprendemos aquello y podemos. Entonces, nos une una cosa que son los sentimientos. Los sentimientos no se borran con el tiempo, al contrario. Un grupito se reúnen, toman café y deciden allí formar una asociación. La juventud allí, aquellos fueron tiempos maravillosos, no buenos, maravillosos. Entonces allí la juventud tuvimos la oportunidad de desarrollarnos en lo que nos gustaba. Hemos sido, o sea, aparte de los estudios, por supuesto, hemos sido cazadores, pescadores, futbolistas, y siempre hemos estado muy unidos, siempre nos han unido todos, siempre todos hemos estado unidos en estos términos. Era lo más parecido a un pueblo español de Andalucía. Se celebraban todas las festividades, al igual que cualquier pueblo de España. O sea, se celebraban de las comunidades que había allí, tanto éramos partícipes en las israelitas y las marroquíes, pero además teníamos nuestras propias. Por ejemplo, teníamos el patrón del pueblo, San José, se celebraba. La patrona del colectivo de pescadores, la Virgen del Carmen, se celebraba, pero se celebraba en colectivo, o sea, todo el mundo participaba. Aparte, como había una parte muy importante del pueblo que era militar, pues también igualmente se participaba. La Inmaculada, patrona de infantería, acuartelamiento de la Legión. Santa Bárbara, patrona de artillería, al acuartelamiento del Regimiento de Caballería de Montaña. Y así se iba. Cuando yo nací, todavía estaba el protectorado allí, y los recuerdos que tengo de cuando era muy joven, pues hacen referencia a una ciudad preciosa en sus dos aspectos, en su aspecto del ensanche construido por los españoles, por ejemplo, e incluso en su aspecto de la Medina, ¿no?, antigua que había allí, y una convivencia pues realmente perfecta, una convivencia totalmente perfecta. Luego, había mucha más, digamos, clasismo entre la sociedad militar española y la sociedad civil española, que con la sociedad marroquí, que había un hermanamiento total, ¿no?, referente a la sociedad civil. La Medina de Tetuán es además propiamente española, propiamente hispana, puesto que en su fundación la crearon emigrados nazaríes de Granada, un pueblecito de Granada que se llama Piña, fueron los que fundaron la ciudad de Tetuán y el germen de la primera Medina. Y después, precisamente, el crecimiento hasta lo que es hoy día la Medina, es decir, dentro de las murallas, ese crecimiento se hizo con moriscos que eran expulsados desde España, que eran también españoles, que eran hispanos, transportados allí. Y durante muchos siglos, y bueno, muchos siglos, incluso en la actualidad pues hay muchas familias que son descendientes de esos hispanos que posiblemente pues tengan unas raíces hispánicas más alejadas que las nuestras propias, ¿no? La cultura que es esencial andalusí de la zona, sobre todo de la zona sur de la península de Andalucía, pues es un trasplante allí y digamos casi un quedarse conservado allí tal y como se fueron, ¿no? Entonces, en muchísimos aspectos de cómo estaba construida la sociedad nazarí aquí en Andalucía, pues ha estado hasta hace poco tiempo, en donde ya la modernidad pues está afectando a la esencia, la modernidad, y muchas veces también la inmigración, que hay mucha inmigración del sur. Una anécdota de cuando salíamos de los colegios, cuando yo era pequeñito, y salíamos de los colegios, tendría yo 6 años, 7 años, y nos íbamos a tirarnos pedradas, los de un colegio con los de otro,
y nos íbamos a tirar pedradas los de un colegio que éramos de españoles con los de un colegio de marroquíes, aunque en el colegio de españoles también había marroquíes. Y recuerdo aquello que dentro de aquella guerra, cuando alguno terminaba con sangre, que terminábamos casi todos los días algunos, ya todos nos volvíamos amigos, ya todos éramos del mismo bando, y ya todos nos preocupábamos por ese que estaba sangrando, fuese de español o marroquí o lo que fuera, ¿no? Pues simplemente fue que iban a hacer un colegio marroquí, porque era marroquí, era un colegio marroquí para los niños del poblado este, que la finca estaba hacia las afueras de Nador, pegado al cementerio español que había. Y entonces mi abuelo allí tenía la finca y donó un pedazo de tierra para que lo hicieran. Entonces, en honor a mi abuelo, digamos, pues le pusieron Tamizida, que significa escuela de Planes. En la instalación fue que llegaron mis abuelos, mi padre ya nació allí en Nador y el resto de mis tíos, porque mi padre era el mayor, que eran 5 hermanos, todos nacieron allí y se casaron allí. Mi madre llegó de la parte de Almería, mis abuelos eran de la parte de Almería, de Doña María de Ocaña, y mi madre llegó con 3 años. Ya conoció a mi padre, se casaron y de allí nacimos pues 3 flores. Mis hijos siguieron allí, mi hermana se casaron allí, 2, una se casó allí y otra aquí. La que se casó allí y se vino a vivir aquí se iba allí a dar a luz. Al lado de su madre, claro, como es natural, al lado de mi madre, mis sobrinos se quedaban allí 1 mes o 2 meses hasta que mi hermana se restablecían un poco y volvían aquí. A mí me dice tita. Los hijos de mi amiga me dicen tita. Este en concreto me dice tita, me llama, ahora mismo está en París trabajando, ha estado en el Cairo, del Cairo me ha llamado una vez al mes para ver cómo estaba, para hablar conmigo. Entonces la unión y con su madre están en Casablanca, ellos viven en Casablanca todavía, la familia es la familia Bensi Amar. Y entonces en casa de esta familia durmió el padre del que hoy es rey cuando era príncipe. Yo echaba de menos, cuando me vine, yo echaba de menos las cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas para mí, al llegar aquí a España, eran las más importantes. O sea, yo salía de mi casa y me iba al zoco, a esas verduras que se metían por los ojos. Entonces, de momento, tenía un niño al lado que te decía, te llevo la compra. Entonces tú decías, pues vale. Ese niño cogía un carrillo de mano, de estos de las obras, y ahí ponía una caja de cartón. Entonces tú ibas comprando esa verdura que dice y esa fruta tan sabrosa y tal, que al partir una zanahoria saltaba agua y la ibas echando en la caja, te la iban echando. Luego cuando terminabas la compra, le decías, llévamelo, y le dabas el dinero. Y yo cuando llegaba a la casa ya estaba la compra en la casa. Y lo mismo hacía con la carne y eso. Cuando yo llego aquí y me voy al mercado, yo quería llevarme todo lo que yo veía, pero yo veía que yo no podía abarcar con aquello, ni podía llevármelo. Había una señora que es muy amiga nuestra, sobre todo de mi madre, porque mi madre tenía una academia de confección. Mi madre. Entonces a ella precisamente le dio el título de profesora en corte. Y ella pues la veíamos que eso, que hablaba mucho no de política, sino que le gustaría, pues quería que la mujer se realizara allí en Marruecos y pudiera votar y pudiera... Entonces empezó y llegó hasta Rabat. Allí ya se metió en política y fue la primera mujer que hubo en Marruecos dentro del Parlamento marroquí. Se llamaba Fatma Danona. Él nació en Granada, la familia ya llevaba 2 o 3 generaciones en Granada y después pues pasó a Málaga, hizo su primera incursión en Marruecos en 1898 cuando tenía 14 años por cuestiones familiares, de unas amistades familiares, y ya no dejó de ir a Marruecos.
siguió en Málaga estudiando, siguió en Granada estudiando, siguió en Madrid estudiando y después pues ya volvió a Málaga, se casó en Málaga, aquí en Málaga, tuvo a mi padre aquí en Málaga y después ya hizo un periplo desde Málaga hasta San Roque, porque mi abuela era de San Roque, y de San Roque a Ceuta, donde ya estuvo unos cuantos años a principios de siglo, y de Ceuta a Tetuán, porque ya fue allí donde lo destinaron con cargo oficial, y ya prácticamente, eso fue en el año 30, pues ya desde el 30 hasta el 55, pues ya prácticamente se quedó en Tetuán. Tanto la Escuela de Arte y Oficio como la Escuela de Bellas Artes, porque primero él cuando fue allá a Marruecos, en el año 28-30, fue como inspector de Bellas Artes. Y ya estando allí en el año 30 lo nombraron director de la Escuela de Artes Indígenas, que también se llamó Escuela de Arte y Oficio o Escuela de Artes Marroquí. Entonces, pues allí lo que hizo es intentar conservar y potenciar todo lo que eran las artes tradicionales marroquíes de aquella época que se estaban perdiendo. Entonces, pues fue rescatando todas esas artes tradicionales y la verdad es que tuvo mucho éxito la escuela y al final, pues, tanto es así que una cosa que no contemplaban, claro, las artes tradicionales marroquíes era la pintura, las bellas artes, por así decirlo. Y entonces, pues, en los años 40, pues tuvo la idea de introducir lo que son las bellas artes en Marruecos y fundó la primera escuela preparatoria de bellas artes que se llamaba en aquella época, porque todo el que estudiaba allí, los cursos que hacía, luego lo convalidaban aquí en España y podían seguir estudiando en España. En el año 85 sí hubo una en Ceuta, que fue la mayor exposición que hubo monográfica sobre la obra de mi abuelo en el Teatro Apolo de Ceuta, que se reconvirtió en Pinacoteca Municipal, pero luego no duró mucho tiempo como institución municipal. Y en el año 85 pues se hizo una de las más grandes. Y luego vendría en el año 2000 la monográfica más importante que se ha hecho sobre mi abuelo. Esta fue Mariano Bertucci, pintor de Marruecos, que se llamaba la exposición, y se inauguró en primavera del año 2000 en la Academia de San Fernando, en Madrid, donde estudió mi abuelo, y después pasó a Tetuán, donde fue a inaugurarla el entonces presidente Aznar, y allí también se reunió con el rey de Marruecos. Y después la exposición de Tetuán pues pasó a Casablanca. Allí estuvo cada vez pues un mes y pico, estuvo en cada sitio. Y esta pues ha sido la exposición más importante hasta ahora, quitando a lo mejor la permanente de Ceuta que se puede hacer porque ya tiene carácter de permanente, ¿no? Mi padre es granadino también. Su padre tenía allí una sastrería muy grande. Lo envían naturalmente a la escuela de música porque vieron que el niño se adaptaba a esto. Entra allí en la catedral para tocar el violín y también cantar y bailar, como te he comentado antes, de seis. Era tenor. Allí en Nador, pues eso, como decía anteriormente Doris, éramos una familia. Y en esa familia, pues eso, el contacto, pues siempre entre los hombres particularmente. Y cuando uno tocaba la guitarra, pues se unía, el otro la bandurria. Manolo Sánchez, me parece que era el peluquero, tocaba la guitarra. Y los otros también, otro el acordeón y otros, y formaron un grupo. Y claro, en las festividades religiosas, pues el padre Pedro, creo que se llamaba el padre de allí de Santiago el Mayor, pues llamaba al grupo y ellos iban allí, cantaban, tocaban, e incluso había otra, Belmonte Fuentes, que tocaba el órgano también. Hay una sastrería en la calle General Marina, enfrente del consulado y frente al Bachá, que estaba allí.
Y entonces allí es donde nacimos nosotros. Tengo 2 hermanos mayores que nacieron en Orán, a raíz de la emigración de mi abuelo paterno, que no comulgaba con el régimen, naturalmente, que se había instaurado ahí en España. Se fueron a Marsella, en Marsella se marcharon a Orán, y de Orán mi padre dio el salto a Nador. Allí en Nador conocí a mi madre, que era de Loja, hija de un ferroviario y de una comadrona. Y allí se unieron y fundaron la sastrería. Pues allí venían de todas partes, en realidad. Incluso el cónsul venía allí a hacerse los trajes también. Y gente de Melilla porque era renombrado, no quiero decir porque es de mi padre, pero en realidad yo creo que casi todos los nadorenses estaban vestidos por mi padre. Mi padre no nació allí, nació en La Unión. Y mi abuelo y mi abuela eran de La Unión y Cartagena. Y cuando mi padre nació en el año 1915. Y como era industrial, buscando nuevos horizontes, Marruecos se fue, allí a Marruecos. Allí tuvo lugar el desastre de Anuán, le pilló allí, en Marruecos. Y por parte de mi madre, mi abuelo era de Almuñécar y de mi abuela de Gete. Y también buscando nuevos horizontes y nuevos porvenir, se fueron a Marruecos. Allí pues nacieron, por parte de mi padre, tuvo 14 hermanos, un tirón. Yo conocí a 8 vivos, los demás habían fallecido. Y por mi madre también tuvo 6 o 7, y al final quedaron 3, todos también nacidos allí en Nador. El caso es que se juntan esas 2 familias y se casan mi padre y mi padre. Pero mi padre anteriormente, con 14 años, le tocó la lotería, y entonces ya era un machote. Y se fue a Barcelona, a la exposición del año 1929. Puedo contar muchas anécdotas sobre el viaje, porque los viajes no eran de Nador a Barcelona, Orán, Alicante, Barcelona. Total, que mi padre, cuando ya cumple 18 años, después de Barcelona, lo mandan a hacer la mili, a Marruecos, a Nador, y se mete en el ejército del aire. Una ilusión tremenda, el principio de la aviación, el tiempo todavía de la República, y se hace mecánico de aviones. Y allí, pues, transcurre pues hasta la guerra. En el momento de la guerra, pues problemas por todos los lados y demás. Y continúa con la aviación. Sigue, hasta que termina la base, se acaba, da la independencia, se van todos y ya se desplaza aquí a Málaga. Mi abuelo, como industrial, se hizo cargo del Club Náutico de Nador. Sí. Y por eso están las fotos de mi padre y de mi madre allí. Entonces, porque lo regentaba mi abuelo, el Club Náutico. Yo nací en el año 46 y entonces, pues, de pequeño, pues, vamos a López de Vega, al instituto, con 4 años. Niños y niñas, Bebaero Blanco, separados, las clases dadas por una profesora a las niñas y profesora a los niños. De allí, pues, cuando ya ingresa uno en el instituto, hice pues bachiller hasta que dieron la independencia. Como desmontan la base de Tahuima, pues mi padre pues viene destinado aquí en Málaga y entonces se interrumpe nuestra vida ya de estudio. Yo digo muchas veces que nosotros cuando nacemos nos montamos en el tren de la vida. Y el tren de la vida compartimos el vagón durante muchos años, muchas estaciones, vemos lo mismo los niños y niñas de Nador. Pero cuando da la independencia, ahí dejamos de desaparecer, ya no somos los mismos. Ya no nos conocemos, no nos vemos y nunca nos encontramos. Pensamos siempre en aquellos recuerdos, que son los mejores de nuestra vida, pero nunca los vamos a poder compartir. Da la casualidad de que el día 6, como dice Rafa, estuvimos nosotros en Denia. Eso fue una maleta de sorpresa. Todos los conocíamos, todos los queríamos, besos, abrazos. Tanto es así que volví el sábado a mi casa. Abrí la maleta y olía a colonia y a los perfumes de las niñas de Nador. No sé si lavar la ropa.